hablamos ahora. Es uno de los grandes problemas del cáncer. Es el dejar ir. Los signos de agua, sobre todo cáncer y escorpio, tienen un problema con el dejar ir. Cáncer es con el dejar ir familiar. Es decir, hemos criado a un niño, lo hemos alimentado, lo hemos protegido, el niño, la niña se ha diferenciado y a la edad de 14 años, con el medio retorno lunar y el medio retorno de Saturno, pues lógicamente ese niño, esa niña ya quiere irse porque ya está sintiendo su Saturno en oposición a Saturno natal y su luna progresada en oposición a la luna natal, con lo cual dice, yo ya, aquí no pinta nada, mis padres sí pagan, pero punto. Entonces, el problema de cáncer es, en cierta medida, similar al de Escorpio, ¿no? Es que cáncer lo que tiene que aprender es abrir la puerta. Abrir la puerta. Y que se vaya. Porque no tiene sentido retener a alguien que ya se ha individuado, que ya se ha diferenciado. Y hay algo muy interesante, ¿no? Cáncer, como las antiguas sociedades clánicas, como los escoceses, los vascos, etc., y muchas sociedades amerindias, ¿no? Tienen la práctica, concretamente los escoceses, la práctica de cuando el niño o la niña cumple 14 años, hacen un intercambio de niños, entre familias incluso distantes. Tú te quedas con los míos, yo me quedo con los tuyos. Y esto funciona muy bien. ¿Por qué? Porque el niño de 14 años, con quien tiene un conflicto, es con sus padres, no con otros adultos. Entonces él va a otra familia, deja de tener conflicto con los padres, sigue un proceso de maduración, porque está con adultos, pero han evitado el conflicto. Y además crea vínculos con otra familia distante. Las sociedades clánicas se basan en este mecanismo. En el mecanismo, digamos, de expulsión pubertal de niños y niñas. ¿Os dais cuenta, no? Y cómo las sociedades clánicas, que son típicamente cancerianas, digamos que el mecanismo que está en la base de su creación es un mecanismo muy sano, muy, digamos, muy de cáncer sano, es decir, vete. ¿De acuerdo? Bueno, la cuadratura entre Cáncer y Aries, luego la veremos en un ejemplo práctico. Claro, es una cuadratura difícil porque es siempre, es entre dos signos cardinales, hay fricción, hay frustración, pero es necesaria. Es necesario llegar a Cáncer. ¿Por qué? Porque la energía de Aries es amorfa. Es una energía que explota, es el Big Bang. No, ¡pum!, allá voy, aquí estoy. Pero es una energía amorfa que hasta que no consigue expresarse de forma concreta, que es Cáncer, porque Cáncer da forma de nuevo, pues no sirve para gran cosa. Es decir, la energía vital primaria de Aries, si no consigue ser formada en Cáncer, se perdería en salvas, se perdería en intentos ciegos de instalarse en la vida. Que te instala en la vida definitivamente es Cáncer, que te desarrolla todas las herramientas a través del proceso de diferenciación. Es lo que hacemos con nuestros hijos. Fijaros que no tiene mayor misterio. Pues les enseñamos a vestirse, a lavarse, a ser autónomos, les enseñamos a sumar, a restar, en fin, las cosas que necesitamos para funcionar en el mundo. Y cuando ya les hemos enseñado esas cosas y que ellos se han convertido de alguna manera en máquinas autoenseñantes, que es lo que sucede a los 14 años, que el niño ya puede enseñarse a sí mismo, ha evolucionado a un nivel en que no necesita ser enseñado. Entonces, él mismo va a elegir. Daos cuenta, los niños de 14 años, de esa edad, ¿no?, entre los 13 y 14 años, ¿qué hacen en sus habitaciones? Lo llenan de pósters. De melenudos, piojosos, con rastas, Che Guevara,
todo esto. Pero fijaros, ¿qué es lo que significa eso? Que están eligiendo otros maestros. Están eligiendo otros maestros. De alguna manera le están diciendo a tu padre, a su padre y a su madre, no moláis nada. Sí, sois aburridos. Y este hombre con estas rastas llenas de liendres, este es mi maestro. Entonces, pero es muy importante porque él está ya aprendiendo a elegir sus maestros. Ha dejado ya los maestros oficiales, que son los padres, y elige otros. Es un proceso imparable, aunque lo guardemos en casa, va a seguir teniendo la foto de Che Guevara, ¿no? De acuerdo. Entonces, bien, cáncer. Cáncer es absolutamente necesaria la energía de cáncer a nivel social. Porque son las personas que van a crear espacios físicos, emocionales, donde podamos tener la sensación de pertenencia, de arraigo, de seguridad. Cáncer maduro va a ofrecer seguridad al inseguro, cuidado al necesitado, familia al solitario. Y esta poderosa energía de unión, de disolución canceriana es la que mantiene, nos lo creamos o no, la cohesión social. La cohesión social. O sea, ¿por qué un país como España no se ha ido al carajo ya varias veces en los últimos años? Porque las familias siguen funcionando. El sistema no, por supuesto que no. ¿De acuerdo? Entonces, claro, sin esta cohesión social que provoca, que provee cáncer, el edificio social capricorniano, las instituciones, se hubieran ido al carajo hace mucho tiempo. Bueno, cáncer y lo cíclico, esto es fundamental. Hay que entender cáncer, hay que leer cáncer en clave cíclica. Por lo que os he dicho antes, porque cáncer es ir y venir, expanderse y retraerse. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos reprocharle a un cáncer que sea ciclotímico, porque el cáncer es naturalmente ciclotímico. Claro, ciclotímico. Ciclotímico. Es un rasgo caracterial, que es hoy estoy contento, mañana estoy triste. Entonces, lo que pasa es que los ciclos de cáncer, porque los cánceres son muy libres de tener los ciclos como les salga de las narices, no tienen por qué ser de un día ni de 28 días. Lo vemos, por ejemplo, yo cito muchas veces el ejemplo de Proust, el escritor francés. Proust, un cáncer de libro, tuvo toda una primera parte de su vida, tuvo de hecho una infancia en que estuvo muy pegado a su madre, a su familia. Luego de repente, con 17 años, poco después de los 14, hizo una cosa muy típica de cáncer, se alistó en el ejército y se fue. Fíjate, para un cáncer, alistarse en el ejército, irse a pegar tiros por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque pasó al otro extremo del cáncer, ¿no? Salgo de mi familia. Y luego tuvo una vida de socialite, ¿no? A los salones, de amantes, todo este tipo de cosas. Y luego, cuando llegó ya en torno a su crisis de los 40, se encerró en un hotel, en una habitación acolchada, hizo acolcharse en una habitación, le metían la comida por una puertita y durante meses se encerró a escribir su obra magna, ¿no? la búsqueda del tiempo perdido, y después se murió. Entonces, ¿veis? Es muy canceriano. Tuvo una primera fase, digamos, de recogimiento, luego rompe el cascarón del huevo, sale, se hace. ¿Qué mejor para un cáncer que es una cosa contrafóbica? Va a donde sabe que no va a haber comunicación emocional.
donde haber gente gritando, chillando, pegando tiros, donde hay una inseguridad total para el ejército. Tengo un canceriano también. Y luego vuelven. ¿Pero lo hacía por la patria? No, era un proceso psicológico. Él era igual de patriota que yo. Él necesitaba salir del huevo, y la mejor manera de salir del huevo y que le dejasen en paz era irse al ejército. Y luego vuelve y se dedica a escribir sobre su familia, lógicamente, la gente que ha conocido, sus amantes, los colores, los olores, los sabores. Es decir, Cáncer, por muchas movidas que haga de me voy, me he visto en el ejército, me voy a América, hago esto, hago lo otro, vuelve, efectivamente, que dice, sí, vete. Y forma parte de su proceso de flujo, reflujo, flujo, reflujo. Se va, pero luego vuelve. En un momento dado va a volver. Y con muchos planos en la casa 4 también. Entonces, Cáncer es este proceso de salgo al mundo. Fijaros, es el cangrejo. Fijaros lo que hacen los cangrejos. Los cangrejos, si los veis, son unos animalitos que viven en las grietas de la roca. Y es el único animal que vive en dos hábitats al mismo tiempo, que es el lugar más peligroso donde uno puede vivir, en la frontera entre hábitats. Porque dentro de cada hábitat hay muchos mecanismos de defensa. Cuando ocupas los nichos centrales de un hábitat, es cuando más protegido estás. Cuando ocupas los nichos laterales de un hábitat, cuando estás en contacto ya con otro hábitat, ahí es donde reparten estopa. Ahí está el peligro, porque nadie sabe vivir en dos hábitats al mismo tiempo. O eres pez o eres mamífero. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Vamos, o eres pez o eres un animal de tierra, ¿no? El cangrejo es las dos cosas. Vive en el mar, vive en la tierra. ¿No? Y aquí, daos cuenta que esto es muy de Cáncer. Les gusta traspasar esa línea de la seguridad, romper el huevo, irse al mundo hostil del mar, las olas y todo esto. ¿Y qué van a hacer ahí? Pues van a buscar su sustento, van a buscar su comida. De alguna manera, cuando un Cáncer abandona el huevo, tú sabes que va a volver. Porque sale a buscar comida, de algún modo, para traerla de nuevo al huevo familiar. Por eso, los Cáncer, todos los signos hay que leerlos en el contexto familiar. Pero los Cáncer obligatoriamente. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el Cáncer está ya por definición inserto, integrado en el contexto familiar. Cuando el Cáncer sale del huevo y va al mundo y se expone a la hostilidad, a la crudeza del mundo, realmente lo que está haciendo está dando un salto cuántico a nivel familiar. Va al mundo y va a incorporar una serie de experiencias, de vivencias, que van a hacer madurar no solamente a él, sino a todo el entorno familiar. Lo que hace Proust es de libro, en fin, escribió 7 libros, además, que es a la búsqueda del tiempo perdido. Pero él lo que hace es toda esa experiencia que ha vivido fuera del huevo, la vuelve a reinterpretar, la descodifica y le da un nuevo significado desde dentro del huevo. Con lo cual, todo su sistema familiar, de alguna manera, pasa a otro estadio. Cáncer hace mucho trabajo a nivel de los sistemas familiares. No se puede leer un Cáncer si no es dentro de un contexto familiar. Las salidas del huevo de Cáncer en todos los signos, pero Cáncer yo diría que es directo. Él no sale del huevo familiar por él. Él sale para liberar todo el sistema familiar. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no es consciente de esto. Porque si no, no se explica. No se explica que alguien que tiene tanto apego a la protección de la familia haga cosas tan locas. ¿Sabes? Hacen cosas muy locas.
hijos cáncer? Bueno, porque tenéis a Julio César, por ejemplo. Cosas loquísimas. Al final, ¿quién asesina a Julio César? Su hijo. ¿Os dais cuenta? O sea, todo se resuelve en el núcleo familiar. Al final, se pasó la vida batallando por ahí, le podían haber matado 200.000 veces. Extranjeros, extraños. Mata a su hijo en el Senado, en Roma, y a casa. Bien. Entonces, cáncer inevitablemente va a buscar el retomar el abrazo de lo pasado, lo familiar. Todo cáncer escribe como Proust a su manera su búsqueda del tiempo perdido, que es el tiempo pasado. El tiempo perdido es el tiempo pasado. Y daos cuenta, ¿no?, de la digamos, la fineza, ¿no?, del título, el tiempo perdido. Ese tiempo no vivido. ¿Qué hacen para vivir el tiempo no vivido? Volver al pasado. Entonces, bueno, cáncer como signo de agua ya tiene este lado brujo, como todos los signos de agua, este lado terriblemente mágico. Porque tiene una conexión que los demás no vemos. Porque ellos consiguen penetrar rendijas, intersticios, mecanismos, estados psíquicos y emocionales que nadie consigue. Y trabajan a ese nivel. La energía de cáncer fluye de fuera hacia adentro. Cáncer es un gran acumulador de energía de fuera. Por eso a veces necesitan hacer estas que se precie, va a pasar una parte de su vida saliendo hacia afuera, batiéndose el cobre, consiguiendo comidita para la familia. El cangrejo, ¿qué hace? Va afuera a conseguir comidita para la familia, se está jugando la vida, pero lo hace y luego vuelve, ¿de acuerdo? Y luego los cangrejos, imagino que hablan entre ellos, ¿y qué hacen? Se cuentan las historias de lo que les pasó cuando estaban fuera, las reelaboran, les dan sentido dentro del universo familiar. César, de nuevo, como Proust, que escribe La Guerra de las Gallias. Pero La Guerra de las Gallias es un libro casi que familiar. Te cuentan los nombres de los soldados, la gente que conoció. Es muy canceriano. Es como leer La búsqueda del tiempo perdido. Se lo escribe César para volver a traer todas sus experiencias de las guerras a casa. Solo tiene sentido la vida que has vivido fuera de casa cuando vuelves a casa a contarla, para que el sistema familiar pueda evolucionar en base a todo ese aporte de cosas que has hecho fuera del sistema familiar. ¿Me seguís? Sí. Bien. Por eso os digo que es una energía que fluye de fuera hacia adentro y de dentro, una vez alimentados, vuelve a seguir hacia afuera. Lo cíclico. Bien. Cáncer, ya os he dicho, necesita continuamente estar empapado en este sentimiento de intimidad. De compartir a nivel emocional. Cáncer, lo que le mata es el temor a verse privado de este sentimiento de intimidad. El no sentirse parte de un ente orgánico, de un ser vivo. El cáncer es la vida. Entonces necesitan sentirse que forman parte de una familia, de un ser orgánico, de un ente orgánico. Puede ser cualquier cosa, puede ser los compañeros de trabajo, puede ser el albergue donde doy de comer a los pobres, puede ser miles de cosas, mis soldados, mi patria, efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, pero cuidado con cáncer, porque cáncer, claro, dentro de su... el cáncer tiene esta fama de ser blandito, así... pero cuidado, que cáncer... Claro, exactamente. Cáncer, eso es las tenazas del cangrejo. Es cuando coge algo y que lo quiere incorporar a su mundo emocional, no lo deja partir.
¿no? Jabací, no tenéis más que meter la mano en las tenazas de un cangrejo y veréis que no te dejan echar. ¿No? Que eres comida, entonces, para adentro.